Nos encontramos aquí en Mateo capítulo 12, en un tiempo y un momento en el que Jesús estaba haciendo algo que para él era muy natural y era muy lógico, y era muy coherente. Y tenemos a los fariseos que estaban viendo que lo que Jesús hacía era algo que no era lógico, no era coherente, que era algo que estaba en contra de la ley. Y nos mantenemos otra vez en la misma disputa de siempre. Es la religión contra el Evangelio. Es la religión que intenta vivir una vida estructurada, una vida conforme a una ley, una vida conforme a las obras, frente a la libertad que te da el Evangelio. Y Jesús, como siempre, que se encuentra en estas circunstancias, él tiene que mostrar cuál es el camino. Y viene a darle sentido a todo lo que antes había hablado la ley, pero que ellos no tenían gracia de comprender. Porque no lo podían ver de esa forma. Y los fariseos no podían ver el día de reposo, no podían ver a Jesús, no podían ver el mundo de una forma correcta. ¿Por qué no podían verlo? Porque tenían en sus mentes una estructura religiosa que no les permitía ver más allá. La tradición, la cultura, lo que yo he hecho siempre, mi historia, mi costumbre, todo lo que se ha guardado y lo que en aquel tiempo se guardó en la cabeza de los fariseos, no les dejaba ver más allá de lo que tenían frente a sus ojos. Tenían al mismo Mesías delante y no eran capaces de verlo. Ahora tampoco lo ven. El pueblo judío que esos días, en este tiempo, que está en medio de esa guerra, están esperando aún que venga el Mesías para que les libre de todos sus enemigos. Y no vamos a entrar en política, por supuesto, como nunca hacemos, pero ese es el pensamiento de Israel. Ese es el pensamiento del judío. Tiene que venir el Mesías que lidere nuestro pueblo para obtener la victoria frente a nuestros enemigos. Y ahí siguen con sus pensamientos y con esto, lo otro, con sus profecías, con sus lecturas del Antiguo Testamento, mientras que la respuesta la tienen delante. Es decir, en el momento en el que ese pueblo pueda comprender que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, el ungido, van a encontrar la respuesta que no tienen a día de hoy. Dios, que tiene misericordia por ese pueblo, sigue cuidando de ellos. Pero vemos cómo no encuentran la respuesta porque no han podido verla. Ahora, ¿quién puede ver la respuesta del Evangelio? Aquellos que han podido comprender que Jesús es el Cristo. Ahora, esta es la respuesta que tienen aquellos que comprenden quién es Jesús el Cristo. Pueden ver lo que otros no pueden ver. Y este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo en el que estamos. En España, ahora, con la política, todo patas arriba, que si esto, que si lo otro, que si los de aquí, los de allá, porque unos... Todo es un problema. Las guerras que hay, si no teníamos suficiente con Ucrania y con Rusia, que ya nos hemos olvidado un poco de ella, ahora en Israel, más todo lo que hay alrededor del mundo. Países de Latinoamérica, como nos contaban también las hermanas, están empeorando, cada vez más inseguros, con muchas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. ¿Cuál es el problema del mundo? Que para esa parte del mundo Jesús no es el Cristo. Y como Jesús no es el Cristo, no tienen la resolución de su vida, no tienen la respuesta, no tienen la forma para encontrar la solución a sus problemas. Cuando alguien tiene un problema y alguien está mal, nosotros tenemos la respuesta, pero por eso tenemos que comprender. Esa persona no comprende que Jesús es el Cristo. Y como esa persona no comprende que Jesús es el Cristo, no tiene otra forma de vivir que sufrir y estar viviendo de esa forma. Ahora, como yo sí lo tengo, yo sí lo comprendo, tengo que vivir con este amor y con esta comprensión a estas personas. Porque yo puedo ver lo que esa persona no puede ver. Cuando una persona está en problemas, ¿qué ve? Ve su economía, ve sus problemas en el trabajo, ve sus problemas en casa, ve problema, pero no puede darse cuenta de que atrás hay un mundo espiritual y hay una respuesta que les está esperando.
¿Nosotros qué hacemos? Vemos todo lo que he mencionado antes, pero más atrás vemos, Dios está al cargo de todo, Dios es mi Padre, Dios no va a permitir que se caiga un pelo de mi cabeza sin su consentimiento. Tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos la gracia que hemos recibido que nos hace superar las circunstancias. Tenemos el amor de Dios que primero se ha depositado en nosotros, que es el mismo amor que Jesucristo utilizó para morir por nosotros. Pero las otras personas no lo pueden ver. Como decía el pastor en el entrenamiento, en las clases de la Universidad de Remanentes, decía, mi hermana cuando se divorció entró en unos problemas tan grandes que cuando vino a mi casa y que yo la acogí en mi casa, llegaba todas las noches borracha. Y yo la acogía y yo la ayudaba, y yo la daba de comer y la acostaba en la cama, con todo el cariño y el amor del mundo. ¿Lo haríamos nosotros igual? Hay algunos que quizá lo harían un día, dos, pero después no aguantaríamos la circunstancia. No se bebe, no se hace esto, estas son mis normas, no y no, porque no aguanto más. ¿Pero qué hacía el pastor? Todas las veces, todos los días, hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque ella solamente podía ver su problema, podía ver su matrimonio fracasado, su vida fracasada, sus problemas que no podía solucionar. ¿Qué es lo que él veía? Es una persona que no tiene gracia. Es una persona que no tiene a Cristo. Es una persona que vive por sus fuerzas, que ha encontrado un problema grande que no sabe cómo salir. Y por eso bebe, y por eso sufre, y por eso obra como obra. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Comprenderla, quererla y orar por ella y darle finalmente el Evangelio. Porque es la única respuesta para ella. Es lo que nadie puede ver. Por eso nosotros, y hablando un poquito más, también en la perspectiva de obreros, tenemos que ver el mundo desde la perspectiva correcta. ¿Qué es lo que hizo Jesús de encima de todos los fariseos? Les enseñó lo que ellos no podían ver. ¿Qué es lo que ellos veían? Veían la ley, veían la religión, veían la tradición, veían la cultura. No puede ser que este señor esté haciendo esto. Porque es su pensamiento, porque es lo que ellos han estado haciendo durante toda su vida. No puede sanar el día de reposo. ¿Cómo este hombre va a ponerse a sanar a un hombre que tenía la mano seca? ¿Cómo van a comer el día de reposo? Está prohibido, no tiene ningún sentido. ¿Pero qué es lo que Jesús veía? Jesús veía en ese hombre a alguien que necesitaba encontrar una respuesta en su vida. No le des respuesta, no, porque hoy es día de reposo, no se puede. Jesús vio mucho más allá. Y ahí es cuando les da ese golpe. ¿Qué va a hacer alguien si a una oveja se le escapa? Exactamente, ¿qué es lo que dice? Se le cae en un hoyo en día de reposo. ¿Qué hago? ¿La dejo morir? No, la tendré que sacar porque es mi oveja, porque es mi sustento, porque es lo que yo voy a utilizar, es mi negocio, es mi forma de vida. ¿Y cuánto más vale una persona? Y ahí es cuando él intenta hacerles ver lo que ellos no pueden ver. Y les da estos golpes que además son muy evidentes. Claro, normal que le quisieran matar. Cuando está diciendo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Mayor que el templo? ¿Mayor que el templo? Eso es impensable. El templo, que no es el mismo porque ese se destruyó, pero el templo que levantó David, Salomón, el templo donde se hacen los sacrificios, donde se limpia el pecado del pueblo, donde la gente se va a encontrar con Dios, ¿tú eres mayor que eso? Normal que le quisieran matar. ¿Qué es lo que se está intentando hacer ver? Que yo soy el Cristo. Pero no lo pueden ver. Por eso luego más tarde, al final, dice, literalmente, quiero buscar exactamente el lugar donde lo dice. Aquí, en el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre, y ya solamente con decir el Hijo del Hombre, ya sabían que se estaba refiriendo al Mesías. Y no solamente habla de sí mismo como el Mesías, dice que Él es Señor del día de reposo. Cuando habla y dice la palabra Señor, no se refiere a simplemente a alguien importante y relevante. Está colocándose en la misma posición de Dios. Ese Señor, ese Kyrios, es Dios mismo. Y no solamente porque dice Señor, es que cuando Él dice que Él es Señor del día de reposo,
Es que está diciendo que ese día de reposo le corresponde a él. Pero, ¿a quién le corresponde el día de reposo para los judíos? Es para Dios. Es un día de meditación para Dios. Es un día de entrega a Dios. Es un día de guardarse para Dios. Jesús se está poniendo en la misma posición de Dios. Está diciendo, yo soy Dios mismo. No me extraña que luego al final dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Destruirle, literalmente, matarle. No para, vamos a cargarnos su reputación o vamos a... No, para matarle. Querían matarle. Porque estaba poniéndose en un lugar que no le correspondía a nadie. Estaba cometiendo una blasfemia para el judío. Pero no lo podían ver. Era imposible que lo pudiesen ver. Porque tenían tanto guardado en sus vidas que no podían darse cuenta de que ya tenían la respuesta delante de sus ojos. Sus pensamientos y sus conceptos eran tan grandes que no les dejaba ver que Él era el Cristo. Y al final, ¿cuál es la respuesta? Que los fariseos no hacían nada. El fariseo no servía para nada. Servía únicamente para dar para darse a él mismo por encima de los demás. No hacía ningún otro tipo de obra. Daban un poco a los pobres, ya está. ¿Qué más iba a hacer un fariseo? ¿Qué más iba a hacer alguien religioso? Nada. ¿Qué es lo que hace una persona religiosa? No hace nada. ¿Qué hace un miembro de iglesia que es religioso? ¿Va a la iglesia? Nada. Hasta los inconversos también van a la iglesia. ¿De qué sirve? Al final da nada. ¿Qué es lo que los discípulos y Cristo mismo pudo hacer? Dar respuesta a las personas que nadie más le podía dar. De una forma física les sanaba, de una forma emocional había gozo en su alrededor, de una forma espiritual estaba dando la respuesta. ¿Los religiosos qué hacían? Nada. ¿La religión qué es lo que hace? No hace nada la religión. ¿De qué sirve una religión? No sirven de nada. Mareamos a las personas, las damos, decimos lo que tienen que hacer, las enjuiciamos si hacen cosas que no tienen que hacer. Obras, trabaja, esfuérzate, ten miedo, inseguridad, porque a lo mejor pierdes la salvación, para luego nada. Por eso la gente no quiere escuchar nada del Evangelio, porque no quieren religión, están cansados de religión. Hay mucha gente que acaba llegando al Evangelio porque van saltando de religión en religión. Recuerdo que mi profesor de filosofía nos decía esto en el seminario. Yo primero era católico, luego fui no sé qué, luego estuve con los testigos de Jehová. Y una persona estudiosa, muy estudiosa. Y al final llegué a descubrir el Evangelio. ¿Por qué? Porque no era religión. Estaba cansado de religiones y me encontré con Jesucristo. Y es lo que Él le hizo cambiar su vida y Él ahora mismo pues no solamente está enseñando, sino que Él está haciendo labor pastoral. Una persona tremendamente inteligente, muy inteligente. Pero era su respuesta. Las religiones no sirven de nada. Cuando yo tenga que ir al campo, cuando vayamos al campo, ¿qué vamos a predicar? No, religión protestante. No importa la religión protestante. No somos protestantes, somos hijos de Dios. Somos miembros de su iglesia y Él es nuestra cabeza. Da igual, evangélico, protestante, ¿qué importa? Lo que importa es que nosotros vivamos una vida de evangelio. Y cuando yo pueda vivir una vida de evangelio y me aleje de la religión y viva de una forma concentrada, es cuando yo voy a poder hacer cosas que nadie puede hacer. Yo voy a poder hacer cosas que nadie puede hacer. Yo voy a poder darle la respuesta a estas personas que ni los psicólogos, ni los médicos, ni los políticos, ni los filósofos saben dar. Porque es la respuesta que necesitan las personas. Ahora, si necesitáis ir al médico, necesitáis ir al psicólogo, necesitáis lo que sea, id. Pero que sepáis que nada de eso da la respuesta fundamental del ser humano. No te va a resolver el problema. Ahora, ¿qué es lo que te va a resolver el problema? Comprender que Jesús es el Cristo. Eso es lo que transforma una vida. Al final, los consejos de un psicólogo se acabarán perdiendo, se acabarán cayendo, los olvidarás. Al final,
El médico te ayudará hasta un punto, pero tu cuerpo va a ir muriendo hasta que al final tengas que ir con el Padre. No te va a librar de la muerte, te lo va a retrasar un poco más. Al final, todo va a palidecer y todo va a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, es la obra de Jesucristo, y es que yo soy un hijo suyo. Es lo que me da vida. Mientras que mi cuerpo va muriendo y mi cuerpo va desapareciendo, ¿qué es lo que hace mi espíritu? Va creciendo y se va acercando a Dios. Cuanto más edad tengo, mi cuerpo muere, mi cabeza se deteriora, me canso más, pero mi espíritu está más cerca de encontrarse con Dios. Es directamente opuesto. Por eso no tengo que vivir confiando en lo del mundo, tengo que vivir confiando en el Evangelio y en la obra de Jesucristo, que es lo que a mí de verdad me da respuesta. Cuando yo esté disfrutando y esté quedándome y esté experimentando el Evangelio, ¿qué va a suceder? Que yo no voy a necesitar ninguna otra cosa más. Porque entonces me daré cuenta de que Jesús, que es el Cristo, es suficiente para mi vida. No, Jesús es necesario. No es necesario. Es necesario y además es suficiente. Ah, sí es suficiente. Jesucristo lo es todo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo sumo a Jesucristo cosas que no son Jesucristo. Cuando yo sumo cosas que no le corresponden a Él. No, bueno, Jesucristo es mi respuesta, pero me tengo que esforzar porque tengo que portarme bien. Ya está toda la obra hecha. Ya está la salvación en nuestras manos. No hay error y equivocación y metedura de pata que pueda alejarte del amor de Dios. Por eso podemos hacer lo que nadie puede hacer, para luego terminar e ir donde nadie puede ir. Seguimos con el texto y vemos cómo Jesús podía ir a esos lugares donde nadie podía ir. Y no es únicamente a un lugar físico y terrenal. Es que la respuesta de Jesucristo era una respuesta tan grande y tan absoluta que llegaba a todos los lugares. Podemos utilizar el ejemplo de Felipe, el diácono / evangelista. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Llegó al lugar donde nadie podía ir. No, Samaria no, eso es imposible. No vayáis a Samaria porque son unos cerdos, son unos perros, no son merecedores de nada. Pero él fue donde nadie podía ir. Pablo iba a los lugares donde nadie podía ir y hacía la obra que era concerniente al Evangelio. Al final, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un hombre que es sanado, un hombre que ha encontrado una respuesta, un hombre que puede creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál era la respuesta de los fariseos? Hubiera sido, vete a casa Jesús y no hagas nada. Y no sanes a nadie, no hables a nadie, métete en tu casa, o como vemos y hemos leído en el versículo, Jesús, es mejor que te mueras. Porque tu obra, tus palabras y tus acciones están dañando nuestra religión, nuestra tradición y nuestra cultura. Pero para eso vino Cristo, para destruir y derrotar las obras de la oscuridad. Primera de Juan 3:8. ¿Cuáles eran esas obras? Las obras que mantenían a las personas encerradas en el trabajo, en las buenas obras, en las leyes, el tengo que hacer, no tengo que hacer, tengo que ganar la salvación, tengo que luchar con miedo y con inseguridad. Es la obra de Satanás que a través de las religiones quiere mantener a las personas con la intención de alcanzar a Dios, pero envueltas en la oscuridad. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Este es el Evangelio. Esta es mi obra. Esto es lo que te da libertad. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Vamos a mantenernos todos dentro de esta ley y vamos a vivir así. Y el problema no era vivir conforme a la ley, el problema era rechazar el Evangelio. El problema era rechazar la obra de Jesús. Por eso cuando nosotros podemos disfrutar y podemos experimentar que Jesús es el Cristo, podemos tener la victoria frente a la obra de Satanás. No tenemos que vivir de esta forma, con miedo y con temor y con inseguridad, de tener que trabajar y obrar. Tenemos que vivir con la seguridad y con la confianza de que todos mis problemas son solucionados en Cristo, de que todo
problema y toda imperfección que yo pueda tener y que pueda causar algo ya está solucionado por la cruz. Que Dios me ha perdonado todos los pecados, pasado, presente y futuro. Y que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida por cuanto Jesús, el Cristo, es mi Señor. Y yo he aceptado por fe su obra, que es gracia para mi vida. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de la gracia, en la fe y en Jesucristo. Esto es lo que a mí me va a dar respuestas que son absolutas. Respuestas que son únicas para mi vida. Nadie va a poder ver lo que yo puedo ver, porque yo voy a poder ver el mundo espiritual. Nadie va a poder hacer la obra que yo voy a poder hacer por cuanto yo tengo a Jesucristo y Dios me quiere ayudar y me quiere llevar a obrar. Y voy a poder ir a los lugares que nadie va a poder ir. Ahora, estaréis diciendo, ya, pero es que pastor, es que estoy solo. En mi lugar donde yo vivo es que no hay más creyentes, es que me siento solo. Es que en mi hogar soy la única persona que cree. Es que donde yo estoy trabajando no hay nadie creyente y todos van en contra mía porque yo tengo fe. Y es normal, porque Dios nos tiene que llevar a lugares donde no haya nada y no haya nadie. ¿Para qué? Para que podamos ver que dentro de Él lo tenemos todo. Y dentro de Él Dios nos dará a todas las personas. Porque somos aquellos que podemos testificar que Jesús es el Cristo, que es la respuesta total para el ser humano. Ahora, es que en mi empresa hay 150 personas y solamente estoy yo creyente. Pues entonces tienes 149 personas a las que tienes que testificar que Jesús es el Cristo. Tienes 149 discípulos que están esperando a que les levantes. Son 149 personas que están sufriendo, que lo están pasando mal, que no encuentran respuesta a su vida, pero que curiosamente hay una, tú, que tiene toda la respuesta. Por lo tanto, testifica conforme al horario de Dios. Ora todos los días, Señor, que en el lugar donde yo estoy trabajando, en el lugar donde yo estoy estudiando, somos 1, 2 o 3, no importa. Dame a las personas a las que yo pueda testificarles sobre ti, que yo pueda ser luz, que yo pueda hacer la obra de evangelista. Si oras todas las mañanas con esto, Dios te va a dar a las personas. Y no hace falta que las grites, no hace falta que las machaques, que te levantes en medio de la empresa a gritar a todo el mundo. No hagáis eso porque os van a echar. Porque os van a echar. El segundo día que lo hagáis os echan. De una forma natural, encuentra a las personas y testifica. La gente os va a contar sus problemas, la gente os va a decir lo que les pasa. Ese es el tiempo para que podáis testificar. Es que en mi familia no hay nadie más que crea. Es que estoy yo solo, o somos dos, o todos están en contra mía. Porque eso pasa. Cuando en una familia alguien tiene evangelio, no sé por qué, los golpes se los lleva a esa persona. Al final se levantan problemas. La gente, no, es que tú, es que hiciste, es que no sé qué, lo otro. Hay problemas que se levantan. Es la obra de la oscuridad que quiere derrotar a la persona. Por eso tenemos que ver lo que nadie puede ver. Es la obra de Satanás. No voy a tener miedo. No voy a luchar contra las personas. Las voy a bendecir y las voy a amar. ¿Pero cómo es posible? Si te ha dicho que eres esto, que hiciste tal cosa, o mienten y te atacan en las espaldas. No importa, es la obra de Satanás. Satanás ya está vencido, solamente me quiere asustar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que nadie puede hacer. Voy a darles el amor de Dios. Y en medio de esos problemas, esas circunstancias, Dios te va a hacer brillar. No, es que mi esposo no me sigue, o es que mi esposa no ora o no viene a la iglesia. No importa. Dale gracias a Dios porque Él te ha dado la gracia para ser esa referencia para que los demás te puedan seguir. Ay, es que solamente yo tengo gracia para ir a la iglesia. Pues sigue yendo, para que los demás puedan ver la gracia que Dios te da, para que los demás puedan ver la luz que emana de ti y puedan ver las obras de Jesucristo. Si no eres referencia para los demás, se van a perder. Por eso tienes que ser referencia. Al final, versículo 15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 12, 15. Viendo los problemas que estaba causando, cómo querían matarle, dijo, bueno, me voy a alejar un poquito, me voy a separar y lo que voy a hacer es continuar con mi labor,
que es sanar a las personas. El problema no era un problema religioso, era un problema espiritual. Él comprendía a los fariseos, por eso él no intentaba matarles ni acabar con ellos. Se alejaba. El problema está ahí, no importa. Me voy, ahí os quedáis. No voy a luchar contra vosotros. Ya dije lo que tenía que decir, me voy. No ideó nada para quitarles de medio, para matarles, para envenenarles, para dañar su reputación, para que les echasen. No luchó contra la persona. Se alejó. ¿Y qué hizo? Continuó sanando a las personas. Continuó dando lo que la gente necesitaba, que era el consuelo, la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. No voy a luchar, voy a dar la respuesta. Y es lo que Él hizo. Sabiendo esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Esa es la respuesta. No luchas contra las personas. No luchas contra las circunstancias. Sana a las personas. ¿Cuál es la sanidad que necesita el ser humano? La sanidad espiritual. El problema de Génesis 3, separados de Dios, ese es el problema de las personas. Esa es la sanidad que necesita el ser humano. Y a través de esa sanidad ayudaremos en lo físico, ayudaremos en lo emocional, ayudaremos en lo mental, pero primero tiene que estar la sanidad espiritual. Él, Jesús, que era el Cristo, Él podía hacer lo que nadie podía hacer, ver lo que nadie podía hacer, lo que nadie podía ver, e ir a los lugares que nadie podía ir. Y a pesar de que tenía mucha gente en contra. ¿Sabéis quién estaba un poco en contra suya? Su propia familia. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Él fue a su pueblo a compartir y a hacer su obra, no encontró mucha respuesta. Y ahí es cuando dice la típica frase, ninguno es profeta en su tierra. No encontró respuesta en el lugar que le había visto crecer. Su familia, sus vecinos, sus allegados, no creían mucho en él. No había mucha fe. De hecho, después de lo que hemos leído, podéis ver, por ejemplo, en el versículo 22, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si nosotros, en vez de leerlo en Mateo, lo leemos en Marcos, que está en el capítulo 3, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, y cuando se menciona los suyos se refiere a la familia de Jesús, literalmente cuando lo oyeron la familia de Jesús, vinieron para prenderle, para llevárselo, a rastras. Porque decían, está fuera de sí, está loco. Su familia fue a llevárselo a rastras porque pensaban que Jesús estaba loco. Estamos hablando del capítulo 3 de Marcos, estamos hablando del capítulo 12 de Mateo. Jesús había hecho muchas cosas. Delante de su madre había convertido el agua en vino. Es decir, que ya estaban acostumbrados a que Jesús hacía cosas que no eran normales, que era alguien que tenía poder, alguien escogido. Pero llegó el punto en el que ya su familia dijo, este señor está loco, se le ha ido la cabeza, vamos a llevárnoslo de aquí. Por eso más tarde, que también lo podemos ver en Mateo capítulo 12, cuando le preguntan y le dicen, bueno, no exactamente ahí, pero en ese tiempo le dice a alguien, oye, que viene tu madre y tus hermanos y hermanas que vienen y te llaman. ¿Qué es lo que él dice? Mi madre son estos, mis hermanos y hermanas son estos que me están escuchando, que necesitan conocer al Cristo. Ya llegará su tiempo, ya hablaré con ellos. Pero ¿cuál era el campo de ellos? Esa gente que necesitaba. No prenderle porque pensaba que estaba loco. La gente que necesitaba esa obra de Jesucristo. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia Jesús llama madre o mamá a María? ¿Sabes cuántas? Ninguna. Nunca. Cuando se refirió a ella le llamaba mujer. La única vez que la llamó, no la llamó directamente madre, es cuando estaba en la cruz, lo tenemos en Juan 19 creo, y le dice, ahí, Juan, ese es tu hijo. ¿La ves a ella? Es tu madre. Le he parafraseado un poquito, pero nunca de él. No es que tengamos que renegar de nuestra familia,
es que tenemos que ver que más allá de nuestra familia hay millones de personas que necesitan escuchar que Jesús es el Cristo. Y a veces nos quedamos tan encerrados en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestra casa, que no vamos al campo y nos damos cuenta de que hay mucha gente que necesita escucharlo y que necesita nuestro tiempo, que necesita nuestro amor y necesita nuestra dedicación. Cada uno, que Dios obre conforme su horario y conforme su tiempo. A nuestra familia, que Dios obre conforme su horario y conforme su tiempo. Mientras yo voy a ir al campo más grande, que son esas 237 naciones, que es ese mundo, esas naciones, y es el último de la tierra, para poder testificar que Jesús es el Cristo. ¿Cómo? Cuando yo me levante como un obrero, que disfrutando del Evangelio, vea lo que nadie puede ver, haga lo que nadie puede hacer, y luego vaya a los lugares donde nadie puede ir. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta que tenemos en Jesucristo, que es necesaria, que es absoluta, que lo es todo para nuestra vida. Queremos, con esta respuesta en Jesucristo, testificar que es la bendición que tú tenías guardada desde tiempos eternos. Desde ya Génesis 3, tú dijiste que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Todo el Antiguo Testamento te está hablando y nos está hablando y nos está llevando a conocer a Jesús para que Él pueda ser ese Mesías, ese ungido profeta, sacerdote y rey de nuestra vida. Que esa sea nuestra respuesta, que esa sea nuestra vida, que esa sea nuestra predicación, que Jesús es el Cristo. Y mientras, danos la gracia, la llenura del Espíritu Santo para que podamos levantarnos como esos obreros que tú has enviado al mundo, como testigos para transmitir tu mensaje y tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.